Mi hermana robó los $50.000 que ahorré para mi tratamiento de FIV, diciendo, algunas personas, simplemente, no están destinadas a ser madres. Usó el dinero para un viaje lujoso. Ahora, está embarazada y pide mi ayuda. Su cara se puso pálida cuando le dije mis condiciones. Todavía recuerdo el momento exacto en que mi teléfono vibró con ese mensaje, ese que destrozó todo lo que había pasado 5 años construyendo. Algunas personas, simplemente, no están destinadas a ser madres. Disfruta de mis fotos de las vacaciones. Me llamo Kimberly, y estaba sentada en mi coche, fuera de la clínica de fertilidad, cuando llegó el mensaje de mi hermana Sandra. Acababa de terminar mi consulta con el Dr. Walsh, hablando sobre mi próximo ciclo de FIV, ese para el que había ahorrado $50.000 trabajando en 2 empleos y viviendo a base de arroz y frijoles, ese que se suponía que finalmente haría realidad mis sueños de ser madre. Pero cuando abrí mi aplicación bancaria para programar el depósito, se me revolvió el estómago. El saldo de la cuenta decía, $127.34. Tiene que haber algún error, susurré, actualizando la pantalla repetidamente. Pero la verdad estaba ahí mismo. En el historial de transacciones, una transferencia de $50.000 a Sandra Emersonix, procesada ayer por la tarde. Con las manos temblando, llamé al banco. Sí, señora, dijo el representante. La transferencia fue autorizada usando sus credenciales. Su hermana tenía acceso a su cuenta, como contacto de emergencia. No podía respirar. El mundo daba vueltas mientras llegaban más mensajes de Sandra, fotos de ella descansando en una playa virgen, cóctel en mano. Gracias por financiar nuestras vacaciones soñadas, hermanita. Scott y yo realmente necesitábamos esto. Sandra, ¿qué has hecho? Escribí de vuelta, mis dedos apenas funcionaban. Ese dinero era para mi FIV, mi última oportunidad. Oh, por favor, respondió al instante. Tienes 37 años. Quizás esto sea una señal, para que dejes de estar tan desesperada. Algunas mujeres no están destinadas a tener hijos. Acéptalo y sigue adelante. Me quedé sentada allí, leyendo y releyendo sus palabras, hasta que se me nubló la vista. La crueldad no era sorprendente. Sandra siempre había sido así, la favorita de mamá, la princesa que no podía hacer nada malo. Sonó mi teléfono. Era Virginia, mi mejor amiga. Kim, ¿estás bien? Llegas tarde para el café. Se lo llevó, susurré. Sandra robó mi dinero de la FIV. ¿Qué hizo qué? La voz de Virginia se elevó bruscamente. Voy a buscarte. ¿Dónde estás? En el aparcamiento de la clínica. No te muevas. 20 minutos después, Virginia me estrechaba entre sus brazos mientras yo sollozaba. Arreglaremos esto, decía una y otra vez. Presentaremos cargos. No puede salirse con la suya. Pero ambas sabíamos que sí lo haría. Sandra siempre lo hacía. ¿Recuerdas cuando pidió prestado mi fondo universitario? Me sequé los ojos. Mamá dijo que estaba siendo egoísta por no ayudar a mi hermana a perseguir sus sueños, dijo que siempre podía pedir préstamos. Virginia apretó la mandíbula. Tu madre permitió esto. Todo. Mi teléfono vibró de nuevo. Sandra había publicado una historia en Instagram, su mano, perfectamente cuidada, sosteniendo una copa de champán contra un fondo de atardecer. La leyenda decía, viviendo mi mejor vida. A veces, el universo te da exactamente lo que necesitas. No puedo respirar, susurré. 5 años de turnos extra, de dar clases particulares, de vivir en ese pequeño apartamento. Desaparecidos, simplemente desaparecidos. Vamos a llamar a la policía, declaró Virginia, sacando su teléfono. No. Algo frío y duro cristalizó en mi pecho. Usó mis credenciales. El banco no ayudará, y sabes que mamá y papá se pondrán de su lado. Siempre lo hacen. Entonces, ¿qué? Me quedé mirando la última publicación de Sandra en Instagram, algo cambió dentro de mí. La hermana que siempre había necesitado mi ayuda, mi dinero, mi sacrificio, finalmente, había ido demasiado lejos. Nada, dije en voz baja. Por ahora, nada. Virginia parecía preocupada. Kim. Lo digo en serio.
He terminado de intentar arreglar las cosas con ella. Se acabó ser la responsable, la comprensiva. Respiré hondo. Acaba de matar el último ápice de amor fraternal que me quedaba. Me estás asustando un poco, admitió Virginia. Logré soltar una risa hueca. Bien. Porque yo también me estoy asustando. Más tarde esa noche, sola en mi apartamento, revisé las redes sociales de Sandra, su vida perfecta financiada por mis sueños rotos. Fue entonces cuando noté algo extraño en sus publicaciones recientes, indirectas sutiles sobre un secreto especial y grandes noticias próximamente. Incluso había una foto críptica de zapatos de bebé con la leyenda, mirando escaparates. Mi teléfono vibró con un mensaje de nuestra madre. Sandra planea compartir una noticia emocionante este fin de semana. Cena familiar el domingo. Estarás allí, ¿verdad? Pidió específicamente que vinieras. Respondí, no me lo perdería, con dedos temblorosos, mientras la bilis subía por mi garganta. Porque si mis sospechas eran correctas, el karma estaba a punto de servir algo mucho más interesante que las vacaciones robadas de Sandra en la playa. Y esta vez, yo no sería la hermana comprensiva. Esta vez, estaría lista. No llegué a esa cena familiar. En cambio, Sandra apareció en mi puerta 3 semanas después, con el rímel corrido por la cara, aferrando su bolso de diseñador contra el pecho como un escudo. Necesito tu ayuda, dijo con voz ahogada. Me quedé en el umbral, sin moverme. Tiene gracia, considerando que la última vez que necesitaste ayuda, vaciaste mi cuenta bancaria. Por favor, Kim. Su voz se quebró. Estoy embarazada. Ahí estaba. La confirmación que había estado esperando. Estudié su rostro, notando la ligera hinchazón bajo su costosa blusa. Felicidades. Estoy segura de que mamá y papá están encantados. ¿Puedo? ¿Puedo pasar? Me hice a un lado, observando cómo se acomodaba en mi desgastado sofá, el mismo del que se había burlado llamándolo cutre la Navidad pasada. Su maquillaje perfecto no podía ocultar las ojeras bajo sus ojos ni el temblor de sus manos. Hay complicaciones, susurró. El bebé, encontraron problemas durante la ecografía. Necesito atención especializada, pero la empresa de Scott acaba de despedirlo. Perdimos nuestro seguro. Fui a mi cocina, llenando un vaso de agua, no para ella, para mí. Necesitaba hacer algo con las manos antes de ceder al impulso de lanzar algo. ¿Cuánto? Pregunté secamente. Solo el especialista son $15,000. Luego está el seguimiento, las posibles estancias en el hospital. Tragó saliva con dificultad. Estamos hablando de quizás $40,000, más sí. ¿Sí qué? Si necesito atención de emergencia. El médico dice que soy de alto riesgo. Solté una risa que sonó más a sollozo. $40,000. Qué conveniente. Casi exactamente lo que me robaste. Lo sé, susurró. Sé que lo que hice fue horrible. Pero esto es diferente. Esta es la vida de un bebé. ¿Y qué era mi fondo para la FIV? Una broma. Dejé el vaso tan fuerte que el agua salpicó el borde. ¿Qué eran mis sueños de tener un hijo? Cuando me enviaste ese mensaje de que algunas personas no están destinadas a ser madres, ¿qué querías decir exactamente? Ella se encogió. Estaba borracha. Fui estúpida. Lo siento. No, no lo sientes. Estás desesperada. Me acerqué, observando cómo retrocedía. Solo estás aquí porque te has quedado sin opciones. Ya te has gastado todo ese dinero de las vacaciones. La cara de Sandra se descompuso. Nosotros tuvimos que usarlo para la entrada de la casa. La que está cerca de mamá y papá. Dijeron que era perfecta para una familia en crecimiento. Por supuesto que lo dijeron. Sonreí, pero no había calidez en ello. Así que, robaste mi dinero, compraste una casa, y ahora necesitas que te saque del apuro otra vez. Por favor, susurró. Te lo devolveré. ¿Lo prometo? Como prometiste devolver mi fondo universitario. Negué con la cabeza. O el dinero que pediste prestado para tu boda. Oh. Lo entiendo, espetó,
un destello de la vieja Sandra apareciendo. Luego se contuvo, encogiéndose de hombros. Lo entiendo. He sido terrible. Pero esto ya no se trata de mí. Caminé hacia mi ventana, mirando el aparcamiento de mi complejo de apartamentos, el que había planeado dejar una vez que tuviera a mi bebé. ¿Sabes cuál fue la peor parte? No el dinero. Ni siquiera ese cruel mensaje. Fue darme cuenta de que mi propia hermana podía mirar mi sueño más profundo y decidir que no valía la pena respetarlo. El silencio se extendió entre nosotras. Finalmente, Sandra habló. ¿Qué quieres que haga? Me volví hacia ella. ¿Qué te hace pensar que quiero algo? Porque conozco esa mirada. Se abrazó a sí misma. Vas a ayudarme, ¿verdad? Pero va a haber condiciones. ¿Chica lista? Me senté frente a ella. Sí, podría ayudarte. Pero primero, necesitas entender algo. Esto no es perdón. Esto no es amor fraternal. Esto es una transacción. ¿Qué tipo de transacción? Del tipo en el que aprendes exactamente lo que se siente, cuando alguien más controla tus sueños. Me incliné hacia adelante. ¿Estás lista para escuchar mis términos? La mano de Sandra se posó en su vientre, protectora. No tengo elección, ¿verdad? Oh, pero sí la tienes. Sonreí de nuevo, sintiendo esa fría certeza asentarse en mi pecho. Puedes salir por esa puerta ahora mismo. Volver con mamá y papá. Estoy segura de que encontrarán alguna solución. Siempre lo hacen por ti. Se quedó quieta, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Dime tus términos. Todavía no. Me levanté. Primero, quiero que le envíes un mensaje a mamá. Dile que viniste a verme. Dile lo que hiciste con mi dinero. Todo. Kim. Hazlo. Ahora. Quiero mirar. Con dedos temblorosos, Sandra sacó su teléfono. Mientras escribía, vi la respuesta de nuestra madre aparecer casi de inmediato. Oh, cariño, estoy segura de que tu hermana lo entiende. La familia ayuda a la familia. Perfecto, susurré, más para mí que para Sandra. Ahora podemos empezar. ¿Quieres que haga qué? La voz de Sandra se quebró mientras exponía mi primera condición. Una confesión en vídeo, repetí con calma. Todos los detalles de cómo robaste mi dinero de la FIV, en qué lo gastaste, y por qué lo hiciste. Luego lo publicarás en tu Instagram, Facebook, y lo enviarás a la lista de correos de tu trabajo. No puedo. Apretó con más fuerza su bolso de diseñador. Perderé mi trabajo. Mis amigos. Tus amigos deberían saber con quién están realmente. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Practiquemos. Mira a la cámara y di la verdad. Toda. Virginia, que había llegado a mitad de nuestra conversación, se movió incómoda en la esquina. Kim, quizás esto está yendo demasiado lejos. No, dije con firmeza. Esto es exactamente lo suficientemente lejos. Empieza a hablar, Sandra. Mi hermana miró fijamente al objetivo de la cámara, lágrimas manchadas de rímel rodando por sus mejillas. Yo, accedí a la cuenta bancaria de mi hermana usando sus credenciales de emergencia. Robé $50.000 que había ahorrado para tratamientos de FIV. Los gasté en unas vacaciones y en la entrada de una casa, y luego le dije que no estaba destinada a ser madre. ¿Y por qué lo hiciste? La voz de Sandra se volvió apenas audible. Porque sabía que podía salirme con la suya. Porque siempre lo he hecho. Perfecto. Dejé de grabar. Ahora hazlo de nuevo, pero esta vez menciona cuánto tiempo trabajé para ahorrar ese dinero. Kimberly, advirtió Virginia. Esta no eres tú. Tienes razón, asentí. La antigua yo ya le habría extendido un cheque a Sandra, sin hacer preguntas. La antigua yo se habría tragado su dolor y habría interpretado a la hermana comprensiva. Pero esa Kimberly murió el día que recibió ese mensaje de texto. Sandra miró entre nosotras, desesperada. ¿Qué más? ¿Cuáles son tus otras condiciones? Me senté frente a ella. Una vez que el vídeo esté publicado,
Escribirás una carta formal a tu departamento de recursos humanos admitiendo el fraude financiero. Pondrás en copia a tu jefe, Kingsley. Eso es un suicidio profesional. Deberías haber pensado en eso antes de cometer un fraude real, me encogí de hombros. Pero aquí está la cosa, haces esto, y cubriré tu primera cita con el especialista. Son $15.000. Y el resto, susurró. Lo discutiremos después de que cumplas con la primera parte. Le reenvié el vídeo de práctica a su teléfono. Tienes 24 horas. Sandra se fue poco después, agarrando el papel donde había escrito mis demandas. Virginia se quedó atrás, la preocupación grabada en su rostro. Esto no te está curando, dijo suavemente. No se supone que lo haga. Empecé a lavar los platos que Sandra había dejado intactos. Se supone que le enseñará las consecuencias. Mi teléfono vibró. Era Scott, el marido de Sandra. Estás siendo cruel. Está embarazada y asustada. Respondí, y yo no tenía hijos y fui traicionada. Curioso cómo funciona eso. A la mañana siguiente, el vídeo de confesión de Sandra apareció en sus redes sociales. Lo había hecho en una sola toma, lágrimas corriendo por su rostro mientras detallaba sus acciones. Los comentarios comenzaron a llegar de inmediato. Dios mío, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu propia hermana? Esto es asqueroso. Siempre supe que tu vida perfecta era falsa. Por la tarde, su jefe, Kingsley, había recibido la carta de recursos humanos. Sandra me envió una captura de pantalla de su respuesta, necesitamos discutir esto inmediatamente. Mi oficina, mañana a las 9 de la mañana. Prueba de la reunión, le respondí por mensaje, y transferiré el pago del especialista. Estás destruyendo mi vida, respondió ella. No, te estoy mostrando lo que se siente al perder todo por lo que trabajaste. La diferencia es que tú estás recibiendo algo a cambio. Yo no recibí nada más que un mensaje burlón. Virginia llamó más tarde esa noche. El marido de Sandra está hablando de acciones legales. Dice que le estás causando angustia emocional a una mujer embarazada. Me reí. Que lo intente. Tengo copias de todo, las transferencias bancarias, su confesión, ese mensaje de texto. ¿Realmente quiere que esto se complique más? ¿Cuál es tu objetivo final aquí, Kim? Me miré en el reflejo de la ventana, apenas reconociendo a la mujer en la que me había convertido. ¿Justicia? O quizás solo la satisfacción de ver su vida perfecta desmoronarse como lo hizo la mía. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje de Sandra, reunión con Kingsley confirmada mañana. Estoy en periodo de prueba pendiente de investigación. Mamá está furiosa contigo. Por supuesto que lo está, respondí. Pero aquí está la cosa, Sandra. Mamá no puede arreglar esto por ti. Solo yo puedo. Y apenas estamos empezando. Le envié la confirmación del pago del especialista, y luego añadí, por cierto, ¿ese armario de diseñador tuyo? ¿Ese del que estás tan orgullosa? Empieza a fotografiar todo. Lo vas a necesitar para la fase 2. ¿Qué quieres decir? Ya verás. Dulces sueños, hermanita. No olvides etiquetarme en la actualización de la reunión de mañana. Dejé mi teléfono, sintiendo esa ahora familiar satisfacción fría sentarse en mi pecho. Porque Sandra aún no lo sabía, pero su humillación pública era solo el principio. Las consecuencias del vídeo de confesión de Sandra fueron rápidas y despiadadas. Su imperio cuidadosamente curado en las redes sociales, todas esas fotos perfectamente filtradas de vacaciones de lujo y compras de diseñador, se desmoronó en días. Sus seguidores pasaron de ser fans adoradores a críticos enfadados, cada comentario un recordatorio de su traición. ¿Cómo va el trabajo?, pregunté durante nuestra llamada semanal de actualización, la cual había insistido en grabar. Me han trasladado a una oficina trasera, la voz de Sandra temblaba. Lejos de los clientes. Kingsley dice que mis problemas de reputación me convierten en un lastre. Fascinante cómo las acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con otra llamada. Mamá. Puse a Sandra en espera. ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? La voz de mamá crepitaba de rabia. Está teniendo ataques de pánico.
El médico dice que su presión arterial está peligrosamente alta. Oh, ahora te preocupan los problemas médicos. Mantuve mi voz inquietantemente tranquila. ¿Dónde estaba esta preocupación cuando Sandra robó el dinero de mi tratamiento de fertilidad? Eso fue diferente. Ella necesitaba. ¿Qué? La interrumpí. ¿Qué necesitaba tan desesperadamente que justificara destruir mis sueños? Es tu hermana. Y yo era su hermana cuando vació mi cuenta, cuando se burló de mi infertilidad, cuando... Deja de ser tan dramática, espetó mamá. Siempre puedes volver a ahorrar. Sandra necesita ayuda ahora. Me reí, un sonido hueco que pareció sorprendernos a ambas. ¿Sabes qué? Tienes razón. Sandra necesita ayuda ahora. Así que la ayudaré. A mi manera. Volví a la llamada de Sandra. La cita con el especialista reveló complicaciones, ¿verdad? Sí, susurró. Quieren que haga reposo en cama con cuidados de enfermería en casa. Eso es caro. Por favor, suplicó, el seguro no lo cubrirá. Scott sigue sin trabajo. No podemos permitirnos. Cubriré la mitad, interrumpí. Considera los intereses de lo que robaste. La mitad no será suficiente. Solo la enfermera son $4,000 a la semana. Entonces te sugiero que empieces a vender cosas. Hice una pausa, dejando que eso calara. ¿Todos esos bolsos de lujo que te encanta mostrar? ¿Esos zapatos de diseñador? Es hora de liquidar. La respiración de Sandra se entrecortó. Pero... ¿no vale más la salud de tu bebé que tu colección de Gucci? La línea quedó en silencio, excepto por sus sollozos ahogados. Finalmente, la voz de Scott se escuchó, obviamente había estado escuchando. Zorra desalmada, gruñó. ¿Arriesgarías la vida de tu propia sobrina o sobrino por venganza? Interesante elección de palabras, Scott. ¿No estaba Sandra arriesgando la vida de mis futuros hijos cuando robó mi dinero de la FIV? ¿O solo importan sus posibles hijos? Colgó. 10 minutos después, Sandra envió un mensaje, bien. Venderé todo. ¿Contenta ahora? Todavía no, respondí. ¿Por qué no vas a vender en eBay ni a tiendas de consignación? Tengo algo más, apropiado en mente. Al día siguiente, Virginia me ayudó a organizar un evento de subasta benéfica en el refugio de mujeres donde trabajaba como voluntaria. ¿De verdad vas a hacer que venda sus cosas aquí? ¿Dónde mejor? Coloqué los folletos de la subasta. Todos los ingresos se dividirán entre su atención médica y el programa para madres solteras del refugio. Poético, ¿no crees? Has cambiado, observó Virginia. No. Simplemente he dejado de fingir que estoy bien con ser el felpudo de todos. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje enfadado de mamá. Sandra está llorando en mi cocina. Dice que la estás obligando a vender sus cosas, a gente pobre. ¿Por qué no puedes simplemente ayudarla en silencio, como haría una hermana de verdad? Algo dentro de mí se rompió. Pulsé llamar en lugar de responder por mensaje. Déjame dejar algo muy claro, dije cuando contestó. Dejé de ser una hermana de verdad el día que Sandra decidió que los ahorros de mi vida valían menos que sus vacaciones. ¿Quieres saber por qué estoy haciendo esto? Porque durante 37 años, te vi excusar su comportamiento. Te vi sacrificar mis necesidades por sus deseos. Bueno, adivina qué. Se acabó ser la responsable que lo arregla todo. Es el turno de Sandra de sacrificarse. Pero... No. No vas a poder esquivar esto. Tu princesita preciosa finalmente está enfrentando las consecuencias, ¿y no lo soportas? Qué pena. Esto va a suceder. Colgué antes de que pudiera responder y me volví hacia Virginia, que me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Te sientes mejor?, preguntó. En realidad, sí. Cogí mi teléfono mientras vibraba con un nuevo mensaje de Sandra. Una foto de ella derrumbada en el sofá de mamá, conectada a un monitor de presión arterial. Era esto lo que querías, había escrito. Verme sufrir. Respondí, no, Sandra. Esto es lo que necesitaba.
Que finalmente entendieras lo que se siente cuando alguien más controla tu futuro. La subasta es el sábado a las 2 de la tarde. No llegues tarde. Luego añadí, y ponte algo bonito. Modelarás cada pieza antes de que se venda. Cada cosa que compraste mientras yo comía ramen para ahorrar para la FIV. Tu audiencia merece ver exactamente lo que valían mis sueños para ti. La sala comunitaria del refugio de mujeres estaba abarrotada. Sandra estaba al frente, pálida y temblando, mientras yo tomaba el micrófono. Damas, bienvenidas a nuestra subasta benéfica especial, anuncié. Los artículos de hoy provienen de una donante muy privilegiada que está aprendiendo valiosas lecciones sobre el karma y las consecuencias. Sandra, muéstranos la primera pieza. Con manos temblorosas, levantó un tacón Christian Louboutin de suela roja. Talla 37, susurró. Precio de venta al público $940. Comprado, añadí alegremente, la misma semana que yo hacía horas extra en el centro de tutoría para ahorrar para la FIV. La puja inicial es de $200. La sala bullía de emoción mientras las manos se levantaban. Sandra se estremecía con cada puja, viendo cómo su colección cuidadosamente seleccionada se vendía por fracciones de lo que había pagado. Siguiente, anuncié. Un bolso clásico Chanel Flap. ¿Comprado? ¿Cuándo fue, Sandra? Oh, cierto. El día después de que vaciaras mi cuenta. Por favor, susurró. ¿Qué dices? Habla más alto para nuestros postores, hermanita. Una joven al fondo levantó la mano. Pregunta, ¿por qué está vendiendo todo esto? Sonreí. Una pregunta excelente. Sandra, ¿te gustaría explicarlo? Se agarró al podio, las lágrimas amenazando con derramarse. Yo, robé los ahorros de mi hermana para la FIV. Ahora estoy embarazada con complicaciones y necesito el dinero para la atención médica. La sala quedó en silencio. Entonces habló otra mujer. Espera, robaste dinero que estaba destinado a ayudar a tu hermana a tener un bebé. Sandra asintió miserablemente. Y ahora necesitas ayuda con tu propio bebé. Otro asentimiento. La mujer silbó bajo. Eso sí que es karma del bueno. La subasta continuó. Cada artículo venía con una historia, que había estado haciendo Sandra mientras yo ahorraba, que había dicho cuando tomó mi dinero. Para la tercera hora, apenas podía mantenerse en pie. ¿Te estás cansando?, pregunté durante un descanso. Imagina lo cansada que estaba yo, trabajando en 2 empleos durante 5 años. Necesito sentarme, murmuró. El bebé. Bien. Descanso de 10 minutos. Pero esa colección de Hermès no se va a vender sola. Virginia apareció a mi lado. No tiene buen aspecto, Kim. Sobrevivirá. A diferencia de mis sueños de maternidad. La subasta se reanudó. Cerca del final, cogí el último bolso Chanel, el más nuevo, todavía con etiquetas. Este es especial, anuncié. Porque en lugar de venderlo, lo voy a regalar. La cabeza de Sandra se levantó de golpe. ¿Qué? Señalé a una adolescente en la última fila. María, sube aquí, por favor. Una joven, de apenas 18 años, se abrió paso, acunando a su bebé. María empieza la universidad el mes que viene, expliqué. Beca completa. Ha estado ahorrando para los libros de texto mientras trabajaba por las noches en un diner. Hoy, se lleva algo bonito para ella. Le entregué el bolso. Sandra emitió un sonido ahogado mientras María me abrazaba, con lágrimas en los ojos. Ese bolso valía $7.000, siseó Sandra cuando la multitud se dispersó. Curioso cómo el dinero significa algo diferente cuando lo has ganado tú misma. Scott irrumpió por la puerta entonces, con la cara roja de ira. Esto se acaba ahora. La has humillado suficiente. En realidad, revisé mis notas, todavía nos queda repasar su colección de joyas. Me la llevo a casa, gruñó, sosteniendo el cuerpo tembloroso de Sandra. Y vamos a llamar a nuestro abogado. Levanté mi teléfono. Genial. Les enviaré el vídeo de confesión que hizo Sandra, junto con los registros bancarios que demuestran su fraude. Debería ser un caso interesante.
Estás disfrutando de esto, susurró Sandra. Viéndome sufrir. No más de lo que tú disfrutaste enviándome esas fotos de las vacaciones después de robar mi dinero. Empecé a recoger los registros de la subasta. Por cierto, recaudamos $32.000 hoy. La mitad va para tu atención médica, la mitad para los programas del refugio. Parece justo, ¿no crees? Scott ayudó a Sandra hacia la puerta, pero yo no había terminado. Ah, ¿y Sandra? La atención de enfermería que necesitas va a costar más de lo que recaudamos hoy. Mucho más. Se volvió, con el rostro pálido. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hay más por venir. Porque ese especialista que necesitas, el que maneja embarazos de alto riesgo, no acepta pagos parciales. No has hecho suficiente, exigió Scott. Eso depende, respondí fríamente. ¿Ha aprendido Sandra lo suficiente? Porque tengo una última condición para cubrir el resto de su atención médica. Y créeme, no le va a gustar. ¿Qué condición?, preguntó Sandra, con la voz apenas audible. Sonreí, pensando en los papeles de tutela que mi abogado había redactado. Discutámoslo mañana. Por ahora, vete a casa y descansa. Piensa en todo lo que has perdido hoy. Mientras se iban, Virginia tocó mi brazo. Lo de la tutela. ¿Estás segura? Absolutamente. Observé la figura de Sandra que se alejaba. Porque a veces la mejor venganza no es solo quitarle algo a alguien. Es hacerle vivir con las consecuencias para siempre. Los últimos asistentes a la subasta se marcharon, dejándome sola con los restos de la vida perfecta de Sandra esparcidos por la sala. Se sentía como poesía, su fachada cuidadosamente construida, despojada pieza por pieza cara, al igual que ella despojó mis sueños. ¿Quieres que? La voz de Sandra se quebró mientras miraba los documentos legales extendidos sobre la mesa de mi cocina. Derechos de tutela, repetí con calma. Si te pasa algo durante este embarazo de alto riesgo, me convierto en la tutora legal del bebé. No mamá, ni Scott. ¿Yo? Scott golpeó la mesa con la mano. Esto es una locura. No puedes simplemente. En realidad, si puedo. Deslicé hacia adelante una carpeta que contenía copias del fraude bancario de Sandra, su vídeo de confesión y las quejas de recursos humanos. A menos que prefieras manejar estas facturas médicas por tu cuenta. ¿Es chantaje?, farfulló él. No, es un seguro. Me volví hacia Sandra. El especialista que necesitas, el Dr. Benson. Su tarifa es de $85.000 por la duración de tu embarazo. Eso sin contar las estancias en el hospital ni los procedimientos de emergencia. ¿Todavía quieres hablar de chantaje? Las manos de Sandra temblaban mientras tocaba su creciente vientre. ¿Quieres a mi bebé? Quiero asegurarme de que tu hijo sea cuidado si algo sale mal. Dado tu historial con la responsabilidad, diría que es razonable. Encontraremos otro médico, declaró Scott. El Dr. Benson es el único especialista en embarazos de alto riesgo en 3 estados que maneja tu condición específica, respondí. Pero claro, iré a buscar médicos mientras la condición de Sandra se deteriora. Seguro que eso funcionará genial. La habitación quedó en silencio, excepto por los sollozos silenciosos de Sandra. Finalmente, susurró, estás tratando de robar a mi bebé, como yo robé tu oportunidad de tener uno. No, Sandra. Me estoy asegurando de que si algo te sucede, tu hijo no será criado por alguien que piensa que está bien destruir los sueños de otras personas por unas vacaciones. Mi teléfono vibró. Mamá llamando de nuevo. La rechacé. Lleva días llorando, dijo Sandra. Rogándole a papá que ayude con las facturas médicas. Rehipotecaron su casa, pero no es suficiente. Reí suavemente. Por supuesto que lo hicieron. Prefieren endeudarse antes que ver a su preciosa princesa enfrentar las consecuencias. Scott sacó su teléfono. Voy a llamar a nuestro abogado. Perfecto. Pregúntales qué opinan sobre los cargos de fraude mientras estás en ello. Recogí los papeles. Tenéis 24 horas para decidir. El Dr. Benson necesita una respuesta para el viernes. Has cambiado, susurró Sandra. Te has vuelto cruel. No. Me he vuelto como tú.
¿No es interesante cuánto odias ver tus propias tácticas usadas en tu contra? Más tarde esa noche, sonó mi timbre. Era Sandra, sola, con aspecto agotado. ¿Dónde está Scott?, pregunté, dejándola entrar. En casa de mamá. Él no está llevando esto bien. Se dejó caer en mi sofá. El abogado dijo que no tenemos caso. No con las pruebas que tienes. Abogado inteligente. Kim. Me miró, con los ojos enrojecidos. ¿Qué pasa si firmo? Si te doy los derechos de tutela. Entonces transfiero el pago completo al Dr. Benson mañana. Recibes la atención que necesitas, tu bebé tiene una oportunidad. ¿Y si me pasa algo? Entonces crío a tu hijo con la misma dedicación con la que habría criado al mío. Me senté frente a ella. El hijo que probablemente nunca tendré ahora, gracias a ti. Ella se encogió. Nunca pensé. Ese es el problema, Sandra. Nunca piensas en nadie más que en ti misma. Sacó un bolígrafo con manos temblorosas. Firmaré. No por el chantaje, sino porque... Tragó saliva con dificultad. Porque tienes razón. No confío en Scott para criar a un bebé solo. Ni en mamá y papá para hacerlo mejor con mi hijo de lo que lo hicieron con nosotras. Observé cómo firmaba cada página, sus lágrimas cayendo sobre los documentos. Una cosa más, dije cuando terminó. El segundo nombre del bebé. Lo elijo yo. ¿Por qué? Porque cada vez que digas el nombre completo de tu hijo, quiero que recuerdes lo que hiciste. Lo que te costó. Se levantó, presionando una mano en la parte baja de su espalda. ¿Cuándo te volviste tan fría? El día que leí tu mensaje sobre no estar destinada a ser madre. Recogí los papeles firmados. El pago se enviará al Dr. Benson por la mañana. Su oficina te llamará para programar tu primera cita. Cuando Sandra llegó a la puerta, se volvió. El bebé es una niña. Sentí que algo se resquebrajaba en mi cuidadosamente construida pared de hielo. Una niña. La hija que soñaba tener. Bueno saberlo, dije en voz baja. Cuídala mientras puedas. Después de que se fue, llamé a Virginia. Firmó, le dije. ¿Y a qué sabe la victoria? Miré los papeles de tutela, la firma temblorosa de Sandra. A cenizas. Pero al menos esta vez son sus cenizas, no las mías. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Sandra, siento todo. Sé que es demasiado tarde, pero lo siento. No respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para las disculpas. Y algunas victorias se sienten vacías, incluso cuando ganas. Pero al menos ahora, Sandra entendía, cada sueño tiene un precio. Y a veces, el karma te lo hace pagar por completo. La llamada llegó a las 3:47 de la madrugada. Sandra estaba de parto, 2 meses antes de tiempo. ¿Dónde está Scott?, exigí mientras entraba corriendo al hospital. Viaje de negocios, respondió la enfermera. No podemos localizarlo. Ella pregunta por ti. Encontré a Sandra en la sala de partos, con el rostro contraído por el dolor. Los monitores pitaban frenéticamente, mostrando picos peligrosos en su presión arterial. Kim, jadeó, buscando mi mano. Tengo miedo. Por un momento, casi aparto la mano. Luego vi el terror en sus ojos y recordé que una vez fuimos hermanas que lo compartían todo, antes de que el dinero y los celos nos envenenaran. Estoy aquí, dije, agarrando su mano. ¿Qué dice el Dr. Benson? Cesárea de emergencia, susurró. La bebé está en peligro. Necesitan firmar los formularios de consentimiento. Una enfermera apareció con una pila de papeles. ¿Es usted familia? Soy su hermana, y tengo poder notarial médico. Saqué los documentos de tutela que había empezado a llevar a todas partes. Firme aquí, señaló rápidamente la enfermera. Mientras firmaba, noté el espacio en blanco para el nombre del bebé. Sandra vio dónde estaba mirando. Grace, dijo suavemente. Quiero llamarla Grace. Recordé nuestro acuerdo sobre el segundo nombre. Grace Catherine, respondí. Catherine, mi segundo nombre. Sandra asintió débilmente.
Vale. SRAX. El doctor Benson apareció, completamente preparado. Tenemos que movernos ya, Kim. Sandra se aferró a mi brazo. ¿Si algo pasa? No. No, escucha. Si algo pasa, dile que lo siento. Dile que fui egoísta y cruel, pero que la amaba. Y tragó saliva con dificultad. Háblale de ti. De cómo su tía fue la fuerte, la buena. No va a pasar nada, dije con firmeza, pero mi voz temblaba. Prométemelo. Te lo prometo. Ahora lucha, Sandra. Lucha por ella. Se la llevaron rodando, dejándome sola en el pasillo. Llamé a Virginia, luego a nuestros padres. El teléfono de Scott seguía yendo directo al buzón de voz. Pasaron horas en la sala de espera. Mamá llegó, con el maquillaje perfecto a pesar de la hora temprana, e inmediatamente empezó a criticar mi manejo de la situación. Si no la hubieras sometido a todo ese estrés con tus planes de venganza. No. La interrumpí. No te atrevas a echarme la culpa. ¿Dónde está papá? Demasiado afectado para venir. Todo esto es demasiado para él. Por supuesto que lo es, murmuré. Nunca ha manejado nada difícil en su vida. El doctor Benson apareció entonces, todavía con el pijama quirúrgico. Su expresión hizo que mi corazón se detuviera. La bebé está estable, dijo rápidamente. 1,9 kilogramos. Está en la UCI, pero sus signos vitales son fuertes. ¿Y Sandra? Dudó. Hubo complicaciones. Perdió mucha sangre. Tuvimos que realizar una histerectomía de emergencia. Está en estado crítico. Mamá se derrumbó en una silla, llorando. Yo me quedé de pie. ¿Cuáles son sus posibilidades? Las próximas 24 horas son cruciales. Es joven, eso juega a su favor, pero... Hizo una pausa. Deberían prepararse. Caminé hacia la ventana de visualización de la UCI mientras mamá llamaba a papá. A través del cristal, pude ver un pequeño bulto en una incubadora. Grace Catherine. Mi sobrina. Posiblemente mi pupila. Es preciosa, dijo Virginia suavemente, apareciendo a mi lado. Incluso con todos los tubos. Se parece a Sandra de bebé, susurré. Recuerdo el día que la trajeron a casa del hospital. Estaba tan emocionada de ser hermana mayor. Todavía eres su hermana mayor. ¿Lo soy? A veces me pregunto si crucé una línea, si fui demasiado lejos. ¿Hiciste lo que tenías que hacer para sanar? ¿Sané, sin embargo? ¿O simplemente esparcí el dolor? Una enfermera se acercó a nosotras. ¿Eres Kim? Tu hermana está despierta. Pregunta por ti. Encontré a Sandra en la UCI, pálida como las sábanas que la rodeaban, pero viva. Sus ojos parpadearon al abrirse cuando me acerqué. Grace, susurró. Es perfecta. Pequeña, pero luchadora. Como su tía. La mano de Sandra encontró la mía. Los papeles de tutela. No pienses en eso ahora. No, escucha. Quédatelos. Incluso si sobrevivo. Quédatelos. La miré fijamente. ¿Qué? Tenías razón. En todo. No soy buena con la responsabilidad. Con las consecuencias. Pero tú sí. Su voz se desvanecía. Prométeme que estarás en su vida. Enséñale a ser mejor que yo, Sandra. Prométemelo. ¿Te lo prometo? Se quedó dormida entonces, los monitores pitando constantemente. Me quedé, viendo respirar a mi hermana, pensando en los ciclos de dolor y curación, de venganza y redención. Mi teléfono vibró. Scott finalmente había devuelto la llamada. Salí al pasillo para contestar. ¿Dónde diablos estás?, exigí. En Las Vegas, arrastró las palabras. Con amigos. Cerré los ojos, la comprensión inundándome. Algunos patrones se repiten, generación tras generación. Pero quizás, solo quizás, Grace Catherine rompería el ciclo.
Volví a la ventana de la UCIN, presionando mi mano contra el cristal. Hola, pequeña, susurré. Tu historia va a ser diferente. ¿Te lo prometo? Se está haciendo tan grande, comentó Virginia, viendo a Grace gatear por el suelo de mi sala de estar. 8 meses y ya tratando de conquistar el mundo. Levanté a mi sobrina mientras se dirigía a la estantería. Igual que su madre a esa edad. Hablando de Sandra, mi teléfono vibró con su mensaje diario de control. ¿Cómo está hoy? Le envié una foto de Grace intentando comerse un bloque de plástico. La recuperación de Sandra había sido lenta, física y emocionalmente. Después de que la escapada de Scott a Las Vegas terminara en papeles de divorcio, se había mudado con nuestros padres, trabajando a distancia y asistiendo a terapia 3 veces por semana. ¿Vienes para su visita de fin de semana mañana?, le escribí. Sí. Mamá quiere venir también. Dudé antes de responder. Mi relación con nuestra madre había cambiado desde el nacimiento de Grace. La noche que Sandra tuvo un paro cardíaco en la UCI, mamá se había derrumbado en la capilla del hospital, admitiendo finalmente su papel en permitir el comportamiento de Sandra durante todos estos años. Mamá puede venir, respondí. Pero las reglas siguen vigentes. Esas reglas se habían convertido en nuestra nueva normalidad. Sandra veía a Grace todos los fines de semana, pero siempre en mi casa, siempre bajo mis términos. Los papeles de tutela seguían en vigor, idea de Sandra, no mía. Necesito rendir cuentas, había dicho. Necesito recuperar la confianza. Sonó mi timbre. Era la doctora Walsh, mi especialista en fertilidad. ¿Lista para tu cita?, preguntó, entrando. Habíamos organizado consultas a domicilio después de que Grace comenzara a vivir conmigo a tiempo parcial. Mira quién está aquí, le dije a Grace, que chilló al ver la cara familiar. La doctora Walsh se había convertido en parte de nuestra extraña familia reconstruida. ¿Algún efecto secundario del nuevo protocolo?, preguntó mientras nos sentábamos en la mesa de mi cocina. Algunos dolores de cabeza, pero nada importante. Observé a Grace jugar con sus bloques. El grupo de apoyo en línea que recomendaste ha sido útil. Bien. ¿Y estás segura de usar los óvulos de donante? Asentí. Después de todo, decidí intentar la FIV de nuevo, esta vez con óvulos de donante para aumentar la tasa de éxito. La financiación había llegado de una fuente inesperada. Mujeres que habían seguido el vídeo de confesión de Sandra habían iniciado un GoFundMe, recaudando más de $75.000 para mi tratamiento. Hablando de donantes. La doctora Walsh sacó unos papeles. Tengo una solicitud inusual que discutir. Me entregó un formulario. Reconocí la firma de Sandra al final. Tu hermana vino a verme, explicó la doctora Walsh. Quiere donar sus óvulos para tu ciclo de FIV. Me quedé mirando el formulario, las emociones agitándose. Pero la histerectomía no afectó a sus ovarios. Médicamente, es una excelente candidata. La doctora Walsh hizo una pausa. Dijo que era la única forma en que podía pensar para enmendarse de verdad. Grace gateó hacia mí, agarrándose a mi pierna. La levanté en mi regazo, respirando su olor a bebé. ¿Qué estás pensando?, preguntó suavemente la doctora Walsh. Estoy pensando en los ciclos, respondí. En cómo los rompemos. Mi teléfono vibró de nuevo. Sandra, ¿habló contigo la doctora Walsh? Por favor, no digas que no solo porque soy yo quien lo ofrece. Sé que no merezco el perdón, pero quizás pueda devolverte esta única cosa. Virginia cogió a Grace, dándome espacio para pensar. Decidas lo que decidas, dijo, asegúrate de que sea por las razones correctas. Miré a mi sobrina, su rostro inocente que de alguna manera combinaba lo mejor de su madre y de mí. Luego cogí mi teléfono. Ven esta noche, le escribí a Sandra. Necesitamos hablar de esto en persona. Horas más tarde, nos sentamos en mi sofá, Grace dormida en su corralito cercano. Sandra se veía mejor que en meses. La terapia y la responsabilidad le sentaban bien. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Porque tenías razón, respondió. En todo. Sobre las consecuencias, sobre la responsabilidad, sobre lo que significa amar de verdad a alguien. Se secó los ojos.
Verte con Grace, ver cómo equilibras la firmeza con el perdón. Quiero ayudarte a tener eso para ti misma. No arreglará lo que pasó. Lo sé. Nada puede arreglar eso. Pero quizás pueda ser parte de algo nuevo. Algo mejor. Estudié el rostro de mi hermana, recordando el cruel mensaje que me había enviado sobre no estar destinada a ser madre. La vida le había demostrado que estaba equivocada de la manera más inesperada. Vale, dije finalmente. Pero no porque necesites perdón. Sino porque Grace merece saber que la gente puede cambiar, que el amor puede sanar, incluso cuando parece imposible. Sandra asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Gracias. No me des las gracias todavía, advertí. Hay una condición. Lo que sea. Si funciona, si tengo un bebé, tienes que estar en su vida. Como tía. Como familia. Pero tienes que seguir haciendo el trabajo. Seguir ganándote la confianza. Te lo prometo, susurró. Por Grace. Por tu bebé. Por nosotras. Grace se removió en su sueño, haciendo esos pequeños sonidos de bebé que de alguna manera habían sanado partes de mí que creía rotas para siempre. Alcancé la mano de Sandra. Algunas personas están destinadas a ser madres, dije suavemente.